Reinserción social como un derecho humano. Para el desahogo de esta conferencia tendremos el gusto, el interés de escuchar, por un lado, al doctor Miguel Sarre Higuinis, abogado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame, primer ombudsperson en la vida pública de México, en el estado de Aguascalientes, a finales de la década de los 80. Posteriormente se incorporó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante 6 años, miembro del Subcomité contra la Tortura de la ONU de 2007 a 2014, docente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y coautor del Tratado Sistema de Justicia de Ejecución Penal, Sujetos Procesales en torno a la prisión en México, de Tirán Loblanc en 2018. Bienvenido, doctor Sarre. Tendremos también el gusto y el interés de escuchar a la licenciada María Guadalupe López, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien se ha desempeñado como secretaria de acuerdos en el Juzgado Segundo de lo Penal en el estado de Oaxaca, secretaria de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en Oaxaca, actuaria judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, defensora pública federal adscrita a la agencia del Ministerio Público Federal en Matías Romero, en Oaxaca, a la delegación Oaxaca de la entonces Procuraduría General de la República, también adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Oaxaca y actualmente como defensora pública federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, también en Oaxaca. Bienvenida, licenciada María Guadalupe López. Y bueno, a partir de la organización de quienes van a intervenir, a exponer en esta mesa, a partir de lo que se han puesto de acuerdo, doy primero el uso de la voz a la licenciada María Guadalupe López para ir generando un intercambio con el doctor Sarre. Por favor. Sí. Buenos días a todos. Pues es un honor para mí estar presente en esta sala y con tan personalidades como son precisamente la directora general del instituto, magistradas y jueces especializados en ejecución penal, así como también los compañeros defensores que ahora recién designados especializados en ejecución penal. Se iniciará precisamente con la intervención del doctor Sarre, que de sobra sabemos tiene un amplio conocimiento en este tema y que se hablará respecto de la reinserción social, el cumplimiento de la progresividad de los derechos humanos y, sobre todo, mi presencia en este lugar es para efectuar reflexiones respecto de la cuestión material que nos da a través del conocimiento de los centros penitenciarios de la problemática o retos que podemos encontrar en cuanto a lograr la efectividad de esa reinserción social. El maestro Sarre, amplio conocedor de este tema, explicará lo correspondiente. Entiendo, ¿no me ibas a hacer unas preguntas de entrada? Sí. Es que Ok. Venga. Doctor Sarre, como indiqué, las cuestiones de la problemática de la reinserción social, ¿en qué momento impacta respecto de la corresponsabilidad de las autoridades
estatales o federales en cuanto al cumplimiento de los servicios que implican el deporte, la salud, el trabajo, la capacitación para el trabajo. Perfecto. Muchas gracias. Si me permite, me voy a parar creo que puedo comunicar un poquito más y llegar también a las compañeras y compañeros que están en la parte posterior. Muchas gracias, Guadalupe. Creo que este es un muy buen punto de partida porque nos lleva a un aspecto concreto de la ley y después quisiera pasar a algunas cuestiones más generales, más orientadoras. En esta primera presentación, pues creo que no es el momento de entrar en muchos detalles, pero sí ver algunas perspectivas generales de la ejecución penal. Las autoridades corresponsables, artículo 7º de la ley. Aquí tenemos una herramienta muy importante para lograr el cumplimiento de las resoluciones. Sin embargo, al establecer la ley como solidarios, digamos, en el cumplimiento de las determinaciones y de las exigencias que tiene la vida en reclusión a todas las autoridades administrativas vinculadas con el tema, ¿verdad?, desde educación, salud, todo el andamiaje de la vida pública, puede prestarse a una dispersión de los esfuerzos de la defensa, de manera que se le obligue a litigar en contra de cada una de las autoridades responsables, y esa no es la idea. La idea es que las autoridades corresponsables son coordinadas por una autoridad, que es la autoridad incluso con mayor fuerza política a nivel federal o a nivel local, para que esa autoridad responsable de dar cumplimiento, pero que es la dirección del centro, que es la autoridad, el órgano desconcentrado o la autoridad que en su caso corresponde a los estados, esa es la parte obligada. Ella, a su vez, debe pedirle a las otras autoridades que hagan su parte, pero no le pueden pedir a la defensa que vaya, ahora ve, con educación para que nos resuelvan los problemas escolares que tenemos aquí, ahora ve con salud. Aparentemente sería una gran ventaja, pero nos ampliamos, nos dispersamos y no debemos dejar que abdique, que pierda, que suelte su responsabilidad la autoridad que es directamente responsable de la prestación de los servicios. No sé esto en qué medida corresponda con su experiencia y en su práctica, pero he visto que en algunos lugares, sobre todo en el ámbito local, se empiezan a dar relaciones procesales y a invitar, por así decirlo, a la controversia a las autoridades corresponsables. Yo digo que no les corresponde a ellos, no les corresponde. Esa es otra relación. Pero esto me lleva también a hablar de un escalamiento, podemos llamarle, en el cumplimiento de las determinaciones de las y los jueces de ejecución. Porque una de las razones y una de las explicaciones o justificaciones para no dar cumplimiento cabal a las resoluciones en materia de ejecución penal es el tema de los recursos. Y entonces nos dice, pues es que no hay recursos. No, con eso estaríamos volviendo al tiempo donde se decía que para que cambiara el sistema de ejecución penal se necesitaba voluntad política y recursos. Y no, la ejecución penal no requiere de voluntad política. Es un sistema de justicia. Hablar de voluntad política o de falta de recursos para justificar el incumplimiento de las resoluciones en materia de ejecución penal sería exactamente lo mismo que en materia de justicia penal. Pues no se cumple la sentencia porque no hay recursos, no se puede lograr la aprehensión de la persona porque no hay recursos. O, peor aún, imagínenselo, ya hasta decirlo ruboriza, para que se haga justicia en este caso necesitamos voluntad política. ¿Cómo? Lo que necesitas es una buena acusación, una buena defensa y una recta impartición de justicia, no voluntad política, no una mano negra que venga a enderezar la justicia. Entonces, en materia de ejecución penal, lo que necesitamos es justicia de ejecución, justicia. Y hacer cumplir las resoluciones
con las herramientas que tenemos similares en su ámbito a las que tiene la ejecución penal. Tenemos a nuestra disposición todo el caudal de medidas para hacer efectivas las resoluciones. Esto, de hecho, daría lugar a una especie de derecho de ejecución de la ejecución penal. O sea, todo lo que implica el hacer efectivas esas determinaciones, específicamente cuando implican erogaciones presupuestales. Ese no es límite, ese no es justificación. Lo ha dicho la Corte Interamericana en varios casos. La insuficiencia de recursos no justifica las carencias y la violación a los derechos humanos en el ámbito de las prisiones. Entonces, si es justicia, se tiene que hacer. Y los jueces de ejecución pues tienen la misma potestad, el mismo poder coactivo del Estado para hacer cumplir sus determinaciones. La misma, exactamente. Dicho eso, podemos volver, Guadalupe, pero yo quisiera considerar que estamos en un momento político muy significativo. Y quiero partir de la relación que existe entre la función de la defensa pública, del instituto, al que mucho agradezco su invitación, de los órganos de justicia, en relación con la democracia. ¿Qué tiene que ver? Pues mucho y todo. No podemos concebir una sociedad sin un sistema jurídico, sin un Estado de Derecho vigente, sin normatividad, sin efectividad, sin garantías procesales, sin ejecución de esas garantías, en materia civil, en materia mercantil, en todos los ámbitos en los que nos podemos devolver. No es concebible, no puede haber una democracia funcional sin un Estado de Derecho funcional. Y un Estado de Derecho requiere, por más anhelos abolicionistas que podamos tener en el fondo de nuestro corazón, pero requerimos del derecho penal. Y esto nos lo dejaron los grandes maestros, el derecho penal como última ratio. Como última ratio, pero lo necesitas. Llega el momento en que hace falta. No podrían funcionar todos los otros ámbitos del derecho si no tuviéramos en algunos momentos la necesidad de utilizar todo el poder coactivo del Estado con la materia penal. Y entonces de ahí la importancia del debido proceso, de ahí la trascendencia del cambio que experimentamos en México hacia una forma más democrática, cambio que nos llevó pues prácticamente un siglo desde que se anunció por Venustiano Carranza hasta que se consolidó y se aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues ya tenemos un sistema, un modelo de justicia declarativa. Pero, ¿qué pasaría en la sociedad si esa justicia no se cumple? Si lo que se resuelve en esa justicia después de un debido proceso, después de todo este cambio tan profundo que hemos tenido en nuestra manera de hacer justicia, si esa resolución no se cumple, pues todo se viene atrás. Entonces no hay justicia penal sin justicia de ejecución penal. Es decir, sin que lo que se resuelve en la instancia declarativa se acate en la instancia ejecutiva. Si no se cumple, todo cae. Y no podemos tener garantía de una justicia de ejecución penal sin una defensa pública en materia de ejecución penal. Y si unimos los extremos, si unimos los cabos, sin defensa, sin garantía de defensa pública, sin el trabajo de todas y todos ustedes en la ejecución penal, no está garantizada la democracia, porque no está garantizada la justicia, y sin justicia penal no hay justicia en general, y sin justicia en general no puede haber democracia. De ahí la importancia y la trascendencia. Nosotros quizá ya lo damos por hecho, contar con un instituto como este y con estos recursos y estas posibilidades enormes, ¿verdad? Este privilegio de poder reunir
a defensoras y defensores de toda la República para discutir estos temas. Esto es algo inaudito, esto es algo que daría envidia, no sé si de la buena o de la mala, pero daría envidia a muchos países. En Guatemala, por ejemplo, es significativo cómo después de los acuerdos de paz, no después de los acuerdos, sino en los acuerdos de paz, uno de los puntos torales para el planteamiento de una nueva constitución, para la reorganización del Estado guatemalteco después de la guerra prolongada durante varias décadas, el establecimiento de una defensa pública penal. Así de importante es en un proceso después de una beligerancia. Entonces vamos a ver, este es el escenario que tenemos, esta es la posibilidad que tenemos, la herramienta preciosa que tenemos de una institución pública que puede incidir en el ámbito de la justicia penal de una manera decisiva. Y me parece a mí sensacional la presencia de juezas y jueces, magistradas y magistrados aquí para ir cerrando esto. Y comentábamos antes de entrar que la única ausencia notoria en este escenario es la del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una labor importantísima en la ejecución penal, específicamente para evitar los privilegios. Entonces, así como necesitamos la integración de la relación procesal en la instancia declarativa, pues necesitamos también la integración procesal en la instancia ejecutiva, y ahí falta el Ministerio Público. Falta, me refiero, no porque no esté presente y acuda a las audiencias, sino porque no cumple la función de detectar situaciones de privilegios y entablar las controversias correspondientes. Porque mientras existan esos privilegios, los derechos no se pueden generalizar en las prisiones. Entonces, muy importante la presencia del Ministerio Público en esta configuración, en esta construcción de un derecho de ejecución penal que partió del derecho penitenciario, pero que incorpora nuevos elementos, incorpora nuevos sujetos. Es, para decirlo de manera muy sencilla, como lo han manifestado algunos de ustedes, otra cosa, es algo propio, y tenés otra cosa y es algo distinto, pues que aquí se está realizando un encuentro específico en esta materia. Y vamos a ver los parámetros constitucionales en los cuales podemos transitar. Yo quisiera partir, no del artículo 18, que es el obligado en la materia, quisiera partir del artículo 17. En su párrafo séptimo, que establece el derecho humano, reconoce el derecho humano a la plena ejecución de las resoluciones judiciales. De eso se trata, de cumplir plenamente lo que la instancia vecina, lo que el juez de control, el tribunal de juicio oral haya determinado. Cumplirlo plenamente desde la resolución que impone la prisión preventiva hasta la sentencia. Y en ese pleno cumplimiento, pues están las dos deformaciones que son materia precisamente de la intervención de la defensa ante los abusos y del Ministerio Público ante los privilegios. Así como lo decimos en amparo, que tengamos un cumplimiento sin exceso, sin abusos y sin defecto, sin privilegios, sin que nadie ejerza funciones de autoridad, sin que nadie ejerza poder, sin que nadie someta a otros dentro de la prisión. Una prisión con un suelo parejo, una prisión que, como lo dice el autor, el jurista argentino Alberto Bovino, es algo muy simple y es el objetivo de todos los avatares diarios de ustedes. Una prisión con ley. Con eso tenemos.
una prisión que no contradiga a las otras instancias, una prisión que nos cierre la legalidad. Sabemos que el sistema de justicia es un sistema distinto del de seguridad. Nosotros no vamos a componer los problemas de la inseguridad, sino vamos a intervenir, en este caso, en la ejecución, para que quien afectó la seguridad, quien afectó bienes jurídicos, tenga una respuesta, una consecuencia jurídica, y que esa consecuencia jurídica se cumpla. Un Estado donde la ley tiene una advertencia general, donde un grupo de personas violan la ley, tienen una resolución, se someten a un proceso, pueden o no ser condenados, y entonces garantizamos que en cada una de estas fracciones exista legalidad. Pero sabemos que solamente menos del 1% de los delitos cometidos se judicializa. Datos del INEGI, mucho menos del 1%. Entonces, lógicamente que la función del sistema de justicia no puede ser recomponer el tejido social no, tiene que intervenir en ese 1% para que en esa muestra hacer justicia. Porque si no hace justicia en esa muestra, entonces podríamos llegar a un extremo donde la intervención del sistema de justicia viniera a estar en números rojos, por así decirlo. Y lo voy a explicar con el símil del SAT. Imagínense ustedes, ahorita al SAT recaudar $1 le cuesta 17 centavos. Es una relación razonable y entiendo que por estándares internacionales bastante aceptable. Bueno, imagínense que lograr la condena, hacer justicia, evitar la impunidad en un caso, nos costará más de un delito. Y puede ser que nos llegue a costar más. Si hubo tortura, si hubo maltrato, y si en la ejecución hay otra serie de violaciones, entonces nuestra aportación general es cuestionable y puede ser en sentido negativo. Por eso es tan importante aquí lo cualitativo y por eso es tan importante la visión de qué estamos haciendo con la ejecución penal. Estamos haciendo justicia. No estamos componiendo a la sociedad, no. Cada quien que haga lo suyo en el área que le corresponda. A nosotros nos corresponde la justicia del caso. Que a esta persona, 1 de 100, por simplificarlo, que llegó por este delito, se le dé lo que el juez de la instancia declarativa o la jueza determinó. Que no le demos más, pero no menos. Si llegó nada más 1, tampoco vamos a permitir que le demos menos, que tenga privilegios. Pero porque hay 99 afuera que no recibieron lo suyo, a este 1 que sí llegó, no le vamos a dar ni un céntimo adicional. No vamos a compensar la impunidad del sistema con la injusticia al individuo concreto que enfrenta a la ley. El que la enfrenta, que lo haga, pero en términos de ley. Y este es un proceso difícil de asimilar a veces por la gravedad de las problemáticas, por la frecuencia de delitos graves, etcétera, pero si vemos que lo que estamos haciendo y lo que estamos colaborando desde la defensa es hacer justicia, no a la seguridad pública. Muy indirectamente, como efecto colateral, pues claro que todo contribuye, toda acción de justicia tiene alguna conexión con la seguridad, pero nuestra finalidad no es la de garantizar la seguridad, sino de garantizar la justicia a esta persona. Y en este sentido, ahora sí ya el artículo 18 constitucional
da un paso significativo al avanzar en una secuencia histórica que viene desde la regeneración, pasó por la readaptación y ahora está en el concepto de reinserción que me piden desarrollar, a una visión más secular, más basada en el derecho penal de acto, más basada en la idea de que la persona que tenemos enfrente tiene un problema jurídico, que nuestro defendido tiene un problema jurídico y que puede tener problemas de otro tipo, pero lo que lo trae aquí, lo que me involucra a mí como defensor, es su problema jurídico y vamos a ver cómo lo ayudamos con este problema jurídico para que en esa conjunción de defensa, intervención de las autoridades responsables de la ejecución y justicia de ejecución, se haga justicia y cumpla con lo que debe cumplir. Este paso de la secularización es muy importante y es algo que va a trascender, como lo verán en las presentaciones subsecuentes aquí, va a trascender especialmente en el análisis de los artículos 137 y 141 de la ley. Pero estamos aquí para hacer justicia, no para el cambio de individuos, no para un ejercicio de contrición personal y otras modalidades que pudiera tener el derecho penitenciario en otros países. Aquí, en México, el derecho de ejecución penal, y en gran parte, o algo tendrá que ver en esta perspectiva, nuestra tradición más secular, es una cuestión más jurídica, más del orden del derecho. Y esto no se podría complementar sin el artículo 21 constitucional, sin la justiciabilidad de la ejecución penal. Una justiciabilidad que arranca no desde la sentencia, sino desde el momento en que la persona es privada de la libertad. La ejecución empieza con la detención. La ejecución empieza con la detención, no con la sentencia. En ese sentido, a veces las estructuras y los órganos judiciales del Consejo no están perfectamente empatados con esta perspectiva y pareciera todavía que la ejecución empieza cuando hay sentencia. Pero gran parte de la ejecución y de los temas de condiciones de internamiento que se van a ver aquí, pues tienen lugar durante la prisión preventiva. Y más lo saben ustedes cuando tienen casos de prisión preventiva que se han prolongado de manera increíble. Entonces tenemos que garantizar la ejecución durante todo este proceso, desde el inicio. Ahora, a esta pareja del 18 y del 21, hay que relacionarla, pues, luego con toda la Constitución, con el artículo primero, pero muy específicamente con el artículo 89, fracción 12 de la Constitución, que establece la función del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es auxiliar, con todo lo que nos enseñaron de que es un auxiliar en la justicia. Es un auxiliar de la justicia. Es un auxiliar como los policías que van a la diligencia de embargo, ¿verdad? Como el director del registro civil que cancela un acta cuando una falsificación, en fin, son apoyos a la instancia de justicia. Y esto cuesta remontarlo en los hechos, sobre todo cuando nos enfrentamos a estructuras tan impenetrables como el CPS 16, por ejemplo, ¿no? Pero no olvidemos eso. Todo ese aparato, toda esa estructura está en función de una decisión judicial. Una decisión judicial que impuso el título de ejecución, el título al que se da cumplimiento, prisión preventiva o sentencia en ejecución, y una autoridad judicial garante. Por eso ahora decimos que los centros de internamiento están
adscritos a los centros de justicia, están adscritos a los tribunales, y nunca los tribunales o los centros de justicia adscritos a los centros de ejecución. La batuta la tiene indiscutiblemente el Poder Judicial. Y por eso el artículo 21 se reforzó en su mensaje. La imposición de las penas, decía antes, es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Dice ahora, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Es decir, fue un refuerzo constitucional. Estrictamente no era necesario decirlo, pero se hizo necesario porque después de tantos años, donde el Poder Ejecutivo se quedó solo en la cancha, pues hacía falta decir, ¿sabes qué? Tú no decides ni el cómo, ni el cuánto, ni el cómo, dónde y cuándo. Esas son decisiones judiciales, tú las cumples. ¿Cómo? Condiciones de internamiento. No puedes modificar esas condiciones. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. ¿Modifica las condiciones de internamiento? Estás modificando la pena. ¿A qué título? ¿Quién te autoriza? Te estás, ahora sí, como dicen los chavos, te estás pasando. Te estás pasando. No, tú cumple cabalmente. ¿Cuánto de la pena? ¿Cómo lo vamos a decidir? Pues lo vamos a decidir judicialmente. Y esto conecta nuevamente con el 21 y 89, fracción 12, están en constante diálogo. A ver, para decidir respecto de la reducción de la pena, de los que se han llamado los beneficios, 137 y 141, yo no me puedo atener a lo que tú, auxiliar, me estás diciendo. Tiene que judicializarse esa información, tiene que incorporarse para que yo la tome en cuenta. De manera que los informes carecen de sentido. Aquí lo que necesitamos son determinaciones de responsabilidad administrativa, pero ya no informes que condicionan a la autoridad judicial a obrar en determinado sentido, porque entonces el auxiliar resulta la autoridad judicial y el que determina y el que decide en realidad viene siendo la autoridad administrativa. Y por eso es que se reformó el 21 constitucional para darle ese sentido de su modificación, pero entendiendo por modificación no solo una modificación formal, ¿verdad? No, las autoridades administrativas no modifican formalmente las penas, pero las modifican materialmente, y eso es lo que importa. Su modificación en cuanto al dónde, decisión judicial, una de las grandes reivindicaciones en materia de ejecución penal. Esto fue anterior a la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando el Pleno de la Corte resolvió y dejó en claro dos aspectos que sirvieron enormemente para el proceso de aprobación de la ley. El tema de ejecución penal es penal, no es administrativo. Eso quizá ya nos parezca hasta innecesario mencionarlo, pero, por ejemplo, en España, la instancia de apelación de los jueces de vigilancia penitenciaria es la justicia contenciosa administrativa. No es la justicia propia de ejecución, sino la justicia contenciosa. Se están todavía en una visión, una perspectiva administrativa de la ejecución penal. Y entonces aquí la Corte estableció la ejecución penal es penal y el Poder Judicial es el que decide dónde. Y en un caso significativo, un grupo de internos habían sido trasladados de Zacatecas a Veracruz,
establece la Corte, se van de regreso. Ahí se afirmó, ahí es de esas decisiones históricas claves que nos hubieran llevado a un camino muy distinto si no se hubiese impuesto y si no se hubiesen regresado al estado de Veracruz para decir, yo soy el que decido. Entonces el dónde está en manos del Poder Judicial. Y ya lo decíamos, el cuánto o la duración. Yo recuerdo hace muchos años todavía en las oficinas administrativas de prevención y de atención social o como se llamaban, había un letrero que decía, no se permite el acceso a abogados. O sea, podía entrar la persona, el familiar, oiga, a ver si ya es favorable o no, porque le dan pero no podía ir un abogado a argumentar, eso estaba fuera del ámbito del derecho, estaba en la cancha exclusiva, decidida de la administración. Pues hemos dado entonces estos grandes pasos y estamos en la oportunidad de consolidar un modelo de ejecución penal que se podría resumir en estos dos conceptos: secularizar o secularizado y judicializado. Secularizado, basado en el derecho penal de acto, donde se incorporan principios del derecho penal como el de materialidad, sí, aquí cuenta lo que se demuestra, como el de lesividad, aquí nada más cuenta lo que hace daño a la colectividad, al bien común, y no vamos a contar ya lo que la persona hace o deja de hacer para sí misma, como era típico del sistema de la readaptación social. No vamos a medir el grado de mejoramiento de la persona, sino el cumplimiento legal de una determinación, que cumplas con esto. Y lo demás es parte de tu responsabilidad. Tú enfrentarás las consecuencias por tu hacer o por tu no hacer, pero aquí, si lográsemos nada más eso, si lográsemos que en ese cuadrito de nuestra vida pública que representan las prisiones en el país hubiera legalidad, pues podríamos darnos por satisfechos. Pero muchas veces, por preocuparnos de lo que viene después o por volver a ver lo que pasó antes, no vemos lo que está pasando aquí. Y el derecho de ejecución penal, amigas, amigos, es un derecho del presente. Del presente que se prolonga, ciertamente, por todo el tiempo del internamiento, pero hasta ahí llega. No podemos voltear atrás. Y eso es algo que lamentablemente pues son décadas de inercia, ¿verdad? Yo les preguntaría, por ejemplo, en ejecución penal, habría que investigar si el delito cometido se cometió bajo una modalidad o bajo otra, si fue un robo, si fue de día o si fue de noche, habría que ver eso en ejecución penal. Obviamente que no, porque aquí estamos ejecutando un título, 8 años de prisión. Ahí lleva todo, ahí lleva la gravedad de la conducta genérica y la gravedad en el caso específico. Bueno, pues así como podríamos coincidir en que no tenemos por qué voltear hacia atrás en la ejecución penal y volver a examinar lo que pasó, ¿verdad? Lamentablemente a veces se hace, y se hace desde el legislativo, desde el judicial. Cuando nos preguntamos, bueno, 8 años, sí, 8 años. Y preguntamos, ¿el delito fue doloso o fue culposo? ¿Qué te importa? Son 8 años. Respeta al legislador que dijo que era una conducta grave, tal, con el rango de penalidad. Respeta al juez que dijo, ponderando y viendo todo esto, fijo 8 años. Pues tú ejecuta 8 años, ¿no? Todavía, por virtud de la figura de la libertad condicionada, tenemos un resabio del sistema
inquisitivo en ejecución penal y tenemos esa distinción para el efecto de la temporalidad entre delitos dolosos y delitos culposos. ¿Qué está en el fondo esa distinción? Esa colita del derecho penal de autor. Es que si fue un delito doloso, pues hay que, que no salga así nada más, hay que ponerlo en observación un tiempo, ¿verdad? Y hasta que ya cumple ese 20% adicional, entonces ya le das la salida. Porque fue doloso, ojo, ¿verdad? No, lo estás considerando otra vez. Son 8 años. Y entonces estas son de las consecuencias que va teniendo el darle al derecho de ejecución penal su entidad propia. Ya partimos de cumplir una resolución, no revisar la resolución, no analizar la resolución, cumplirla. Es ese derecho. Ya es suficientemente complicado cumplir con la resolución judicial como para entrar en revisión del proceso o irnos hacia adelante. Pero es que, ¿qué va a representar? ¿Qué va a significar esto para el futuro? ¿Qué va a hacer esta persona? Pues cumple, date por satisfecho que esta persona fue el 1 de 100 de los que hablábamos al principio, que le tocó cumplir una pena, que no está en la absoluta impunidad. Preocúpate por la impunidad de los demás, ¿verdad? Pero este ya cumplió. Entonces vete a las reglas propias de la ejecución. Y aquí viene un concepto que es el concepto clave. Es un concepto que es una aportación de su compañero Gerardo Manrique. ¿Dónde está Gerardo? Por allá. ¿Qué vamos a atender en ejecución penal? Vamos a atender a los bienes jurídicos propios de la reclusión. No nos preocupemos por los bienes jurídicos en general, de eso se ocupa el derecho penal en general. La propiedad, la libertad, etcétera. Para eso está el derecho penal. Aquí nos interesan los bienes jurídicos propios de la reclusión. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos? Pues el funcionamiento ordinario del centro, el respeto a los compañeros, el respeto a la autoridad, el respeto a la visita. Esos son los bienes jurídicos propios de ese mini entorno, de ese municipio amurallado que es la prisión. Esos son, en ese sentido, y solo en ese sentido, es una especie de derecho administrativo que regula la convivencia, una ley de justicia cívica, una especie de... Esa es la reglamentación penitenciaria. Pero no nos interesa el de afuera, lo que pasó allá, lo que vaya a pasar después. No, nos interesa el presente, tu conducta. Derecho penal de acto, afuera, conducta en reclusión. A eso nos vamos a centrar. Y vamos a tener una ejecución mucho más fluida. Y les pongo nada más, dije que no iba a entrar en detalles, pero si tengo un momentito nada más, quiero tocar la fracción segunda del 137-141. Para que no nos quedemos nada más en la ley, ¿cómo andamos? Sí. Ya, perdón, ¿dónde se va? No. Bueno, ahí ya. Bueno, pero pongo nada más un caso para que buscar vincular los principios y las ideas más generales con la labor cotidiana de todas y todos ustedes. Esta fracción segunda, que la persona, para determinar la procedencia de estas formas de abreviación de la pena, que la persona no represente un riesgo. Bueno, visto esto si lo examinásemos bajo el viejo modelo de la readaptación social, entonces tendríamos que volver a los estudios de personalidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que están ampliamente condenados como intrusivos, como una forma de afectación de algo que, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un avance muy significativo al dejarlo claro en su opinión consultiva 29 del 2022. La tajante condena a toda intromisión en la vida, personalidad e intimidad
de la persona. No puede el Estado meterse ahí. Ese es un coto vedado. Tú cumples la resolución, sí, pero no me puedo meter ni en tu vida, ni en tu personalidad, ni en tu intimidad. Entonces, volvamos a la fracción segunda. ¿Qué significaría este riesgo? Entonces, tráeme tu prueba, tráeme tu análisis de riesgo. No. A ver, Fiscalía, cumple tu deber. Si hay un riesgo particular y el riesgo se acredita con hechos, no es un peligrosímetro, ¿verdad? Demuéstrame, anúncialos. Primero, prepara tu trabajo, anúncialos y dime qué hechos puedes acreditar de los cuales yo pueda deducir un riesgo. Pero no quiere decir que a cada persona que pase le vamos a decir, ¿cuál es tu grado de riesgo? Estaríamos retrocediendo 50 años en el derecho de ejecución penal. Ahí está esa fracción, y el único sentido, alcance constitucional que puede tener es el de darle algún efecto en un caso muy excepcional que se haga valer donde existe un riesgo. Si el Ministerio Público no lo ofreció, no levantó la mano, el asunto no debe quitarle ni 2 segundos a la juzgadora del caso y vámonos a examinar los otros elementos, según tenga la carga de la prueba en cada uno de estos supuestos establecidos por el 137 y 141 de la ley. Bien, compañeras, creo que estamos ahora sí llegando al final. No sé si tengamos alguna como vimos el principio, pero no vimos la salida, ¿verdad? Y a propósito de la salida, creo que una cuestión fundamental y que es como un logro que ojalá alcancemos a ver en nuestra vida, es que así como nuestro sistema de justicia penal tiene plazos muy estrictos para ingresar a él, los plazos de egresos tienen que ser igualmente estrictos. La persona tiene que salir el día que debe salir. No, es que ya estaba en tiempo de salir y dice, ya está en tiempo de salir desde hace 2 meses. Pues ya ha estado ilegalmente retenido por 2 meses. Entonces tiene que prepararse todo, y eso sería materia de examinar y entrar al tema que no nos da tiempo ahorita, pero que ojalá podamos examinar en algún momento, de los cómputos anuales de la pena para ir preparando esa fecha de salida, que es fundamental. Decía Jeremías Bentham, la incertidumbre es el peor de los verdugos, y el no tener certeza en la salida es un motivo de incertidumbre muy grave. ¿Cómo andamos? ¿Qué tenemos? Sí. Bueno, en el estado de Oaxaca, donde yo provengo, existen el sistema penitenciario estatal, cuenta con 7 centros de reclusión varonil, 1 femenil y 1 para asistencia de pacientes psiquiátricos. También se cuenta con un centro federal de readaptación social, el número 13, bajo el régimen de CPS, o sea, regido por las cuestiones de contrato de prestación de servicios. Cada uno de esos centros o cada uno de ese sistema penitenciario estatal y federal, pues tienen diversas problemáticas o áreas de oportunidad. No son las mismas, en ciertas cuestiones sí coinciden. ¿Qué tenemos en el sistema penitenciario estatal? Pues falta de instalaciones dignas, falta de alimentación y demás servicios. Y a pesar de que se cuenta con el Ceferezo número 13, en donde podríamos decir que esas cuestiones se encuentran medianamente aseguradas, ya que se cuenta con instalaciones dignas, que no existe hacinamiento. Sin embargo, el doctor Sarre tocó una problemática y que aquí la magistrada y la jueza no me dejará mentir en ese aspecto. Tenemos mucha problemática en cuestiones de internamiento y
derivada precisamente de la omisión de las autoridades corresponsables en el auxilio para resolver estas problemáticas, se ha proliferado grandemente la tramitación de procedimientos de ejecución, precisamente para garantizar y resolver cuestiones de salud, en servicios también de educación y de trabajo, capacitación para el mismo. No quiero decir que en la materia de deportes no exista una suficiencia de ello, pero estoy hablando de las cuestiones más elementales o de mayor recurrencia. Tenemos esa problemática que también tocó el doctor Sarre, del incumplimiento de las resoluciones judiciales. Es una cuestión muy recurrente en la que ya tramitado todo el procedimiento de ejecución, nos topamos con ese dique de que cómo hacer efectiva esa ejecución de la resolución judicial. La autoridad penitenciaria siempre se escuda o justifica ese incumplimiento tardío de esa resolución judicial, señalando de manera generalizada la falta de recursos económicos y la falta del auxilio o colaboración de las autoridades corresponsables. Por eso, aprovechando la presencia del doctor Sarre, que es de sobra su conocimiento en este tema, como operadores jurídicos tenemos el conocimiento de las leyes nacionales e internacionales respecto de cómo hacer efectivos todas las garantías respecto de una persona privada de la libertad a efectos de ejecutar esa vida digna en prisión. Sin embargo, como operadores jurídicos, doctor Sarre, ¿de qué manera podemos motivar a las autoridades corresponsables para que efectivamente se logre esa ejecución de las resoluciones judiciales? Gracias. Bueno, yo diría que me atrevería a reformular la pregunta. ¿De qué manera vamos a coaccionar, a lograr que se coaccione, que la autoridad judicial coaccione a la autoridad administrativa para el cumplimiento de una determinación cuando invoca la insuficiencia de recursos? Bueno, desde luego, la ley prevé algunos casos y situaciones de un plazo para el cumplimiento de determinaciones, porque hay resoluciones que por su propia naturaleza no se pueden cumplir en forma instantánea. Pero salvado esto, tiene que acudirse al superior jerárquico y al superior jerárquico del superior jerárquico, aunque no haya sido llamado a juicio. Igual que en materia de amparo, vamos a involucrar al superior jerárquico y vamos a llegar a la cabeza al secretario de Seguridad y Protección y a desplegar todas las herramientas jurídicas que tenemos de apremio, requerimiento y ordenar, en dado caso, inclusive las transferencias de recursos. Sí, nosotros entendemos que el director no tiene en un cajoncito el dinero para cumplir con comprar los medicamentos que hagan falta, pero hay quien sí lo tiene. Y entonces las leyes presupuestales prevén transferencias y determinaciones para que esos recursos se asignen. Y hay dos materias que tienen prioridad: la materia de justicia y la materia de protección civil. Es que hagamos valer esas prioridades. En protección civil no podemos decirle a la persona que está al fondo de un barranco: discúlpame, es que no hay presupuesto porque la partida número tal. No, pues el sistema de ejecución a veces es el que está en el barranco. Y entonces necesitamos esas transferencias y actualizarlo. Entonces, hemos agotado las instancias
hemos agotado, y si es necesario, procedimientos de responsabilidad administrativa de las autoridades y que tienen una responsabilidad directa en esto, hay que agotarlos. Y en la medida en que lo recorramos estos caminos, los ductos se irán, digamos, desasolvando para que los recursos fluyan. Pero hay la posibilidad, es mi auxiliar, y si es mi auxiliar, yo tengo que encontrar la forma de hacerle cumplir lo que está ordenado, hacérselo cumplir razonablemente, como le haremos cumplir una orden a cualquier auxiliar que le requeríamos una conducta, pero hay que hacerlo cumplir, y creo que aquí es poco el camino. Inclusive yo iría más lejos. En situaciones como la del CPS 16, aquí, y hay un estudio de la economista María Fernanda Muñoz que lo fundamenta, hay el camino para obligar al Poder Ejecutivo no a mejorar las condiciones de las mujeres ahí, sino a devolverlas a su lugar de origen y cambiar el destino de ese centro para que no sea una violación estructural y cotidiana a los derechos humanos. Eso, no podemos estar condicionados por el Ejecutivo que construye un centro aquí y manda tu Poder Judicial, manda tu juez, manda tu actuario, manda a todos acá, tu defensa. Entonces parece que el que manda es el Poder Ejecutivo. ¿Quién fue el auxiliar aquí? Entonces tiene que revertirse, y hay el mecanismo, hay los mecanismos legales vía ley nacional y vía amparo para que las personas, para cumplir el derecho humano presupuesto de otros derechos, que es el derecho a estar internado en un lugar cercano a tu domicilio. Si no resolvemos, si no entramos ese derecho, pues los demás nos van a rebasar, Vamos a atorarlo, entrarle a fondo a esa, es una violación estructural a los derechos humanos, pero ahí no es una catástrofe natural, es una decisión jurídica que puede ser combatida jurídicamente, y para eso están las áreas de litigio estratégico y demás que hacen este tipo de trabajos. Pero es un reto importantísimo. Entonces yo creo que ahí hay que todo el camino de la ejecución de la ejecución. Sí. Bueno, señalaría algo importante que en atención precisamente del conocimiento que se tiene de las cuestiones de internamiento, que son las cuestiones que considero que significan un foco rojo para lograr la plena reinserción social, es el conocimiento de los operadores jurídicos del entorno de la persona privada de la libertad, como operadores jurídicos específicamente como defensores públicos, que considero llevamos la representación de las personas privadas de la libertad en los procedimientos penales de ejecución. En un 90% de esos procedimientos tenemos esa obligación de conocer precisamente ese entorno de las personas privadas de la libertad, y como operadores jurídicos también nos falta otro granito de arena, otra porción muy importante, la sensibilización que debemos tener esos operadores jurídicos para poder lograr precisamente la funcionalidad y concreción de la reinserción social. Esa sería mi intervención en cuanto a estos rubros. Muchas gracias, licenciada María Guadalupe López, doctor Miguel Sarre, muchísimas gracias. A partir de estas importantes exposiciones, a partir de lo vertido, pues invitaría a mis compañeras, a mis compañeros, al público presente a formular alguna pregunta a la exposición tanto de la licenciada López como del doctor Sarre,
Quien tuviese alguna pregunta, por favor, aquí en medio, si pasamos el micrófono. Sí, doctor. Usted comentaba hace un momento derechos humanos y así es el tema de reinserción social como un derecho humano. Una opinión de usted en relación a las personas sentenciadas por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, que como usted refiere en los artículos 137 y 141, a este grupo no se les permite la libertad, aunque hayan cumplido la mitad o el 70%. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Esta gente no son humanos? ¿No tienen derechos humanos? ¿O el Estado pretende su eliminación? ¿Qué pretende el Estado con ello? Pues, muy breve, es obvio que es una disposición totalmente discriminatoria que está contraviniendo todo. Fíjense, es un caso justamente donde está volteando atrás. Tiene una condena ya de X años. ¿Y por qué delito fue? Revisa por qué delito fue. Fue por este delito. Entonces no. Nuevamente está volteando atrás. No está cumpliendo con la idea que el derecho de ejecución es el derecho del presente. ¿Pero qué podemos hacer? Pues el sistema interamericano. Muchas gracias. Por favor, adelante, si nos recuerda su nombre y cargo, por favor. Sí, muy buenos días. Soy el licenciado Roberto Gómez Maravilla, delegado en Veracruz del IFDP. Mi pregunta va encaminada en este sentido. Todos sabemos que las personas privadas de su libertad se encuentran estigmatizadas desde el momento de que hay una partida jurídica y desde ahí hay una clasificación en los mismos eferesos y lugares de cómo van a estar ellos organizados, como bien lo dijo el ponente Miguel Ángel. Mi pregunta es aquí en este sentido. Yo sé bien que con medio del juicio de amparo podemos quitar este tipo de forma de las que tienen esta clasificación las personas, pero la cuestión es en relación si en las controversias judiciales podemos realmente llamar a la autoridad penitenciaria para que quite estas clasificaciones y realmente se logre esto, el cumplimiento sin que haya estas clasificación que se hace de las personas en los eferesos. ¿Reformulo? ¿Podría especificar que no existan este tipo de clasificación? Hay que exponer, cuando usted llega hay partidas jurídicas, como bien lo dijo el compañero, en donde ya hay personas que son violadores, de los que ya hay personas que son feminicidias, personas que vienen de homicidios y demás, y a todos y cada uno de ellos la misma autoridad penitenciaria, según como medidas objetivas para que no haya control en el mismo ceferezo, genera una clasificación. Lo mismo para mí ya es una violación de derechos humanos, ya que no se está logrando realmente ese cumplimiento porque se le está violentando sus derechos humanos dentro del ceferezo al estarlo subclasificando por ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo sería la forma idónea para quitar esa clasificación que se viene realizando desde la forma de organización del ceferezo? Bueno, la primera clasificación que legalmente se señala es una clasificación entre personas procesadas o sujetas a prisión preventiva y personas sentenciadas. Si bien, como el doctor Sarre señaló, que la ejecución penal no inicia, no debemos de tomar en cuenta la naturaleza y grado de culpabilidad de la persona que fue sujeta a esa sanción penal. Sin embargo, sí se considera necesaria cierta clasificación, sobre todo para lograr, digamos, una seguridad del propio centro penitenciario. Y no quiero decir que se debe priorizar la seguridad a el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, sí, ¿por qué? Insisto, con mi intervención o mis visitas
al Ceferezo número 13 de Oaxaca, que existe conflictos entre las mismas personas privadas de la libertad, riñas grupales. Entonces, una cuestión que yo considero que se debe de efectuar una clasificación, sobre todo porque los centros federales albergan no solamente personas privadas de la libertad derivadas de un proceso penal federal, sino que también alberga a personas provenientes de diferentes partes del Estado. Precisamente considero como una medida preventiva que antes de ser trasladadas pudieran ser clasificadas por centros federales, es decir, ante la problemática de la confronta de grupos antagónicos es que se tiene esta cuestión o esta problemática. Una propuesta es que de manera preventiva, por ejemplo, de personas que se tienen clasificadas como de ciertos grupos, únicamente sean internadas en un especial centro federal o de otros grupos en otro centro. Considero, a mi parecer, que esto podría prevenir esa confronta. Insisto, en el centro federal existente en mi estado existe un gran número de procedimientos de ejecución provenientes precisamente de la confronta entre las mismas personas privadas de libertad. Creo que la magistrada quiere. Por acá tenemos otra mano, si me pasan la… Sí. Doctor Sarre, usted hace un rato hizo hincapié en el artículo 21 constitucional y la facultad del Poder Judicial en cuanto a modificación y duración de penas. Me presento, soy el licenciado Julio Alonso Gómez, defensor especializado en Coatzacoalcos, Veracruz. Doctor, hay una figura que yo la percibo como una que se utiliza, o la puedo percibir como machacarle a la sociedad el fracaso del sistema penal judicial, y me refiero a la amnistía. ¿Por qué? Porque después de que se agota todo el procedimiento penal en sus fases, se agota la etapa de juicio, se dicta una condena, nos aplicamos a la impugnación, apelación, amparo directo, subsiste la sentencia, subsiste la pena, y entramos entonces, los que nos encargamos de la ejecución, de la defensa en ejecución, a ejercer las funciones, pero la figura de la amnistía, que está yo la percibo como muy próxima a darnos más de qué hablar y más de qué hacer, faculta al Poder Ejecutivo para que después de que se agotó todo el aparato procesal, con la intervención de todas las figuras que hablamos de fiscalía, hablamos de jueces, hablamos de defensas, y subsiste entonces una sentencia condenatoria y una pena a ejecutar, viene el Poder Ejecutivo y utiliza facultades para exentar esa ejecución de pena. Quisiera saber, señor, ¿cómo percibe usted, cuál es su opinión respecto de esta figura que es la amnistía? Gracias. Interesante e importante, pero yo le preguntaría, ¿este es un tema de ejecución penal o no? Yo creo que no es de ejecución penal. Aquí estamos cuestionando el título. Estamos diciendo, es que nos quitaron el título, trabajaron muchos y había un título y ya no hay título. Para ejecución penal, fríamente, sin quitarle desde luego la importancia del tema, es que ya no hay un título a ejecutar. Porque eso desde la ejecución penal no lo cuestionamos. Creo que siempre es muy importante distinguir en qué tramo estamos. Si estamos en el ámbito de la definición de la ley, si estamos en el ámbito del proceso penal, o si ya tenemos un título que estamos ejecutando, y eso es lo que ya nos implica muchos problemas en ejecución penal muy interesantes, como de la ejecución de las resoluciones dentro de la ejecución, pero no nos conviene irnos a temas distintos, porque si no, a lo mejor no resolvemos aquellos ni estos.
Muchas gracias. Pues los felicito porque ponen puntos de reflexión interesantes que nos acontecen a todos en este país. Pero también voy a reforzar un poco el tema de Oaxaca, que puede ser el tema de algunos otros centros federales. Respecto de lo último que decía la licenciada Lupita, concuerdo, porque en ese Ceferezo, y tengo entendido que en todos, operan pandillas así ya establecidas al interior del centro federal, que tienen una hermandad durante el internamiento y que, a diferencia de las pandillas centroamericanas, una vez que ellos egresan del sistema penal, se desvinculan. Pero mientras están dentro, generan problemas para una vida digna del resto de la población. Y para poner un ejemplo, tuve una serie de controversias por sanciones disciplinarias, por golpizas sumarias de la población que egresó del llamado Ceferezo 2, el que estaba en Jalisco, en el Salto Jalisco, conocido como Puente Grande, donde venían, digamos, vinculados a un grupo criminal que está operando en el país. Y al llegar al Ceferezo 13, el problema fue que venían algunos chicos por robo calificado, como ustedes dicen, desvinculados de la delincuencia organizada, cuyo único error fue estar en Topo Chico en el momento del motín, donde ahí operaba el grupo criminal de la última letra, como le llaman, y que fueron egresados de ahí, trasladados de emergencia al Ceferezo 18 en Ramos Arizpe y consecuentemente también al Ceferezo 13, llegando a estigmatizarlos como parte de esta delincuencia. Y cuando llega este grupo de la delincuencia contraria, ha generado una serie de problemas que mis compañeros de la Defensoría Pública Federal habrán tenido que estar avisorando, al grado de hacer traslados, ordenando urgentemente egresaran estos chicos porque estaban siendo amenazados de muerte. Entonces, esa sería una de las circunstancias por las que compartiría el que la clasificación es importante al ingresar, sobre todo para atender otras condiciones como es el diseño del plan de actividades, donde se puede potencializar el estar ocupando a muchos de ellos que tienen carreras universitarias para poder ayudar en los sistemas educativos de sus compañeros que normalmente tienen un nivel primaria y en algunas otras para la capacitación del trabajo. Entonces, esa clasificación no es tan mala. Lo malo es, como dicen, estigmatizar al momento del beneficio penitenciario, donde ya no se debe tomar en cuenta esos aspectos porque es una labor a cargo de la autoridad. Respecto del otro que comentaba uno de los defensores en cuanto a la limitante de estos beneficios para personas sentenciadas por delincuencia organizada, trata y el delito de secuestro, en Tanibé de Tlacolula, que tenemos un penal femenil, el que visitamos hace unos días, el 10 de mayo, hablamos con las internas de la guardería. Hay algunas que están por estos delitos con sus bebés recién nacidos y realmente sería fabuloso que propusieran algo para que se generara un tema de género, donde ellas generalmente son vinculadas como parte de una pareja, donde son sometidas muchas veces sin darse cuenta, o bien son procesos donde no ha habido esa perspectiva de género y ellas traen sentencias de 25 años de prisión, donde estos chiquitos van a tener que quedar muchas veces en el DIF, porque después de los 3 años sabemos ya no pueden permanecer. Entonces sería fabuloso instar a la Corte Interamericana para ver qué se podría hacer por ellas, porque yo les veo un futuro negro. En muchas de ellas ya perdieron el amparo directo, no va a haber nada legalmente que vaya a salvar a estas chicas si no se hace un cambio legal. Y finalmente, en el tema de la corresponsabilidad de las autoridades como juez federal de ejecución, teniendo un problema grave de salud pública y de desabasto del medicamento, a veces del básico que es el ribotril, el clonazepam o cualquier otro como la ketepina, que a veces algunos de ellos ocupan los 3 y que generan situaciones de tortura para ellos, el no contener ese problema que ya traen a la habituación del medicamento. En mucho instamos a las autoridades, como dice el doctor Sarre, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, lo que se me ocurría, haciendo oficios colectivos, y ¿saben lo que hacían? Remitían a su vez al órgano administrativo desconcentrado, el Elefante Blanco, cuya chimoltrufia, el coordinador general de centros federales, que nunca vi, una autoridad también ausente,
con la que se supone se lleva a cabo todo este proceso, volvía a estancar de manera burocrática el tema del recurso, haciendo un protocolo realmente tardío y doloroso, en donde ves cómo la población está sufriendo este desabasto del medicamento básico en un momento donde el gobierno ha recortado recursos para esta población porque no le interesa, ¿no? Entonces, también hay sumar esfuerzos porque no hay convenios. La ley nacional habla de unos convenios interinstitucionales. Aquí tengo una defensora pública de Oaxaca que hizo lo imposible para lograr una tomografía para una persona que estaba proponiendo un beneficio del 144 en la versión de la incompatibilidad de su estado de salud. Él tenía ya una degradación cognitiva como tipo Alzheimer por una embolia, y la verdad que sus condiciones eran más que complicadas porque ya él no podía satisfacer ni siquiera el control del esfínter. Entonces, por humanidad, tuvimos que esperar un año para que la Fiscalía no nos opusiera el beneficio y lograr esa tomografía. Tuvimos que tocar todas las puertas, y yo le reconozco a la defensora esa labor humana, como dice Lupita, de empatía, de sensibilización, porque cuando manejas 1,500 internos es difícil ocuparte de casos especiales, pero si no es por esa defensa técnica, esa persona seguiría ahí y tal vez hubiera acabado muerta, porque ya recibía bullying por parte de la población y ya generaba problemas mayores. Entonces, serían los temas que me gustaría destacar desde mi experiencia como juzgadora federal. Disculpen que los interrumpa, pero yo me puse de pie para ver a todos los compañeros. Me encantó el caso que platicó la compañera, doctor Sarre. ¿No se escucha? Ah, perdón. Mi nombre es Yolanda Orozco, soy defensora pública en ejecución, como todos ustedes, en el reciente Centro de Justicia creado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Mi experiencia es realmente, estoy haciendo mis pininos, no tengo mucha experiencia, salvo el área de amparo, en donde pelean muchas causas. Y quería tocar dos temas primordiales que tocó el doctor Sarre: los medios de apremio y la forma de hacer cumplir las determinaciones de los jueces. Yo tuve un caso muy parecido al que al que platicó la compañera, creo que es delegada de Oaxaca, ¿verdad? ¿De dónde, perdón? Perdón, magistrada. Es que no escuché su nombre. Una disculpa. En mi caso se ganó una resolución. El juez dijo, tómenle la tomografía. Pero el que se tomaba las atribuciones cada vez que decíamos no se ha cumplido era el administrador. Désele vista al centro penitenciario, y el centro penitenciario lo estamos atendiendo, ya lo llevamos con el traumatólogo. Perdón, centro penitenciario, me daban vista. No, autoridad, administrador, no es eso lo que dijo el juez. El juez dijo tomografía. Estuve 4 meses, la verdad como cancha de ping-pong, de un lado para el otro, hasta que me cansé y promoví un amparo. Sobra decir que el amparo me lo sobreseyeron porque la autoridad dijo que sí lo estaba atendiendo, y me fui a la revisión. Y en la revisión hice un relato de todo ese juego de va y viene, y el colegiado dijo: autoridad juez, emitiste una resolución y dijiste tomografía, no se la han sacado. Tú tienes los medios de apremio, aplícalos, porque si no los aplicas, el que esté incumpliendo eres tú. Pregúntame si le sacaron la tomografía. A los 15 días de que llegó esa resolución, se la tomaron. Ese es un punto que de verdad yo entiendo que todos el trabajo ya nos rebasó. Somos muy pocos, y la materia de ejecución penal se convirtió no en una ola, es un tsunami. Nos estamos ahogando de trabajo. Hay ciertos casos a los que por la premura, la urgencia, les prestamos un poco de mayor atención, pero sí requerimos de verdad que las cargas de trabajo sean repartidas un poco más equitativamente, porque hay lugares en donde tenemos 1000 asuntos por defensor, y es muchísimo. El otro punto que quería yo tocar, y aprovechando una respuesta que usted dio, doctor Sarre,
el derecho humano de toda persona a compurgar la pena que le fue impuesta en sentencia cerca de su familia, cerca de su domicilio. Se está viendo incumplido ese derecho, reiteradamente violentado, porque desde que se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene un candado, que haya convenios. Y los convenios existen convenios de ida, de salida, de los estatales a los federales, pero de regreso no hay de un federal a un estatal. Entonces yo, aprovechando su comentario, tenemos una unidad de litigio estratégica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Ese tema lo tenemos que tocar para iniciar un amparo colectivo y pedir que se obligue a la autoridad a que se creen esos convenios, porque mientras no los tengamos, la mayoría va a aceptar irse a otro centro federal, pero ese centro federal le sigue quedando a 4 horas de camino a su familia y no pueden ir a visitarlos. Gracias. ¿Me permite, Carlos, nada más una pequeña acotación? Y perdón que muchas cosas quedan un poquito pendientes, pero pues vamos a estar dos días con sus comidas y sus espacios aquí, así es que, y seguiremos en contacto. Pero una cuestión, abogada, perdón por ese no que lancé, pero es que no necesitamos convenios. Ese es tema constitucional. A ver, vamos a ver. Si la autoridad administrativa es auxiliar, aunque la ley nacional diga que se requiere el convenio, la autoridad judicial no puede estar supeditada a que sus auxiliares celebren convenios entre sí para que se cumplan sus determinaciones. Así es que emite una orden y no importa la no celebración de convenios, esa es parte de una herencia que tenemos donde el control estaba en la autoridad administrativa. No hay que completarlo con los convenios, sino hay que decir, cumplo, si quieres tener convenios, tenlos, qué bueno, ayuda, te puede ayudar, pero tú lo cumples porque cumples, porque yo soy la autoridad y tú eres mi auxiliar. Entonces el tema es constitucional, por eso es la importancia de ver los temas, digamos, en un sentido más amplio primero, y tenemos el desarrollo para eso. Estamos listos para el primer caso. Muchas gracias, doctor Sarre. Tenemos muchas inquietudes, muchas manos levantadas, pero como bien dijo el doctor Sarre, vamos a tener oportunidad, incluso ya de manera más cercana, de seguir preguntando, comentando e intercambiando, no solo entre nosotras, entre nosotros, sino también con las personas invitadas. Agradezco mucho al doctor Sarre, a la licenciada María Guadalupe López, sus exposiciones, y les agradezco a ustedes su interés y su pasión por lo que estamos haciendo en estos momentos. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa.